Hace algunos años un periodista entrevistó a un reconocido historiador del antiguo cercano Oriente y le hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cuál cree usted que fue el acontecimiento que más cambió la historia de Israel? Muchos esperarían que respondiera la salida de Egipto, o la caída de Jericó, o el reinado de David. Sin embargo, respondió el monte Sinaí. Y tenía razón, porque sin el Sinaí no habría nación. Si sacamos al Sinaí de la ecuación, no habría ley. Sin el Sinaí no habría sacerdocio, no habría tabernáculo. Sin el Sinaí, Israel habría sido simplemente un grupo de esclavos liberados, pero jamás habría llegado a ser el pueblo del pacto. Amados hermanos, algo semejante ocurre en nuestra propia experiencia cristiana. Muchas personas piensan que el propósito principal de Dios consiste únicamente en perdonar pecados y librarnos del infierno, pero las Escrituras presentan una obra infinitamente superior, mayor, porque Dios no solamente nos salva de algo, Él nos salva para algo, nos salva para pertenecerle, para adorarle, para reflejar su gloria, para vivir bajo su señorío. Precisamente eso es lo que ocurre en Éxodo 19. Hasta este momento del libro hemos visto a Dios descender para redimir. Cuando Israel gemía bajo la esclavitud, Jehová dijo, he descendido para librarlos. Éxodo 3:8. Desde entonces hemos contemplado una sucesión extraordinaria de manifestaciones de su gracia y su poder, porque Dios mismo golpeó los dioses de Egipto mediante 10 golpes o plagas. Él abrió el mar rojo, destruyó el ejército de Faraón, alimentó a su pueblo con maná, luego hizo brotar agua de la roca, luego los sostuvo en el desierto, hasta los protegió de Amalek. Todo esto ocurrió porque Dios estaba cumpliendo la promesa hecha siglos antes a Abraham. Recordemos aquellas palabras en Génesis 15. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclavizada por 400 años, pero yo juzgaré a aquella nación y después saldrá con grandes riquezas. De modo que cada plaga, milagro, cada paso en el desierto y cada victoria fue una evidencia de que Jehová jamás olvidaba un pacto. Y ahora, después de aproximadamente 3 meses de haber salido de Egipto, Israel llega al monte Sinaí. Y es ahí donde el libro cambia completamente de ritmo, porque hasta ahora predominaba la narrativa de la redención. Pero a partir de este momento, en el capítulo 19, comenzará la narrativa del pacto. Dios había llamado a un hombre en Génesis, había formado una familia de él. Aquella familia se convirtió en un pueblo. Ahora ese pueblo será constituido oficialmente como una nación santa. Toda nación necesita una constitución, cada nación necesita leyes, necesita un rey, cada nación necesita conocer el carácter de ese rey, y eso es exactamente lo que Dios hará en el Sinaí. No obstante, antes de pronunciar un solo mandamiento, antes de escribir una sola palabra en las tablas de las piedras, Dios hará algo mucho más importante. Les mostrará quién es Él. Porque la obediencia nunca puede superarse o separarse del conocimiento de Dios. Y esto es relevante. No se puede amar a Dios sin conocerle. No se puede obedecer al Dios que no se reverencia. No se puede adorar correctamente al Dios cuya santidad se minimiza. Vivimos en una generación que ha domesticado a Dios. Se habla de Él como si fuera simplemente un compañero de camino, un consejero, un amigo cercano. Y ciertamente Cristo llama amigos a los suyos. Pero jamás debemos olvidar que el amigo que nos llama es también el Rey soberano del universo. El mismo que abraza a niños, el mismo que lloró junto a la tumba de Lázaro, el mismo que lavó los pies de los discípulos, es también aquel delante de quien Isaías gritó, ay de mí. Es el mismo delante de quien Juan cayó como muerto en Patmos. Es el mismo de quien Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Éxodo 19 nos devuelve precisamente esa visión, porque aquí Dios no aparece primero como libertador, ni siquiera como legislador. Aquí está apareciendo como el Dios infinito, santo, el Dios cuya presencia hace temblar montañas, cuya voz hace estremecer la creación, el Dios delante del cual ningún pecador puede permanecer si él mismo no provee un mediador.
Y justamente ahí es donde vamos a ver la belleza del Evangelio en el texto. Mientras más alto contemplamos la santidad de Dios en el Sinaí, más gloriosa brillará la gracia manifestada del mediador perfecto, Jesucristo. Porque el propósito del Sinaí nunca fue mantener alejados para siempre a los pecadores. El propósito era presentar al mundo o preparar al mundo para apreciar al único mediador que podía acercarlos nuevamente a Dios. Por eso este capítulo no termina en el monte Sinaí. La verdadera culminación está en el monte Calvario. Su cumplimiento glorioso se encuentra en el monte Sión celestial del que habla Hebreos 12. Hoy vamos a contemplar una de las escenas más majestuosas de toda la escritura. El Dios que descendió para rescatar a su pueblo, ahora desciende para hacer lo suyo mediante el pacto. Y veremos que este encuentro nos enseña una verdad que jamás debemos olvidar. El Dios que salva por gracia sigue siendo el Dios infinitamente santo y solamente podemos acercarnos a este tremendo Dios mediante el mediador que Él mismo ha provisto, Jesucristo. Con esto en mente, entremos al primer encabezado, el escenario donde se llevará a cabo el pacto. Éxodo 19, versos del 1 al 3. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, e Israel acampó allí delante del monte. Y Moisés subió hacia Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la caja de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés comienza este relato de una manera muy diferente a como venía narrando el resto del libro. Hasta ahora predominan las acciones, las plagas, eso predominaba, el maná, las codornices, Amalek, pero ahora el narrador reduce considerablemente el ritmo de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere que contemplemos cuidadosamente este momento. No es simplemente otro campamento más en el desierto, es el escenario donde Jehová establecerá oficialmente su pacto con la nación de Israel. El Espíritu Santo incluso registra el momento con precisa cronología, en el mes tercero. No es un detalle que está ahí innecesario. Dios está mostrando que Él gobierna la historia con absoluta precisión. Nada ocurre por casualidad. Desde Génesis 15, cuando prometió a Abraham que su descendencia sería esclava 400 años, Dios ya había determinado el día exacto en que ese pueblo llegaría al Sinaí. El mismo Dios que decretó la esclavitud decretó también esa liberación. Y ese decreto de liberación, también posteriormente, Dios mismo decreta el pacto. Qué consuelo produce saber que Dios, el Dios del pacto, también gobierna el calendario de nuestra vida. Hay momentos en los que pensamos que Dios tarda. Israel seguramente sintió eso durante siglos, pero Dios nunca llegó tarde. Él trabaja conforme al reloj de su soberanía, tal como lo dice Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cristo no vino antes, Cristo no vino después, vino exactamente cuando el Padre había decretado. Así también Israel llega al Sinaí exactamente cuando Dios lo había determinado. Pero veamos el lugar. El texto continúa diciendo, llegaron al desierto de Sinaí. Este momento no es desconocido, ya apareció anteriormente porque fue precisamente aquí donde Moisés vio la zarza ardiendo. Y fue aquí donde Dios hizo una promesa. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Ahora, esta promesa se está cumpliendo, porque Dios jamás olvida ninguna palabra que sale de su boca. Cada promesa divina tiene su cumplimiento exacto. Pueden pasar 400 años, 4000 años, lo que Dios quiera, pero Dios jamás olvida sus pactos. Josué lo diría de esta manera: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Josué 21:45. Y vemos que cuando Israel llega ahí al Sinaí, él acampa. Israel acampó. Y aquí parece un detalle precioso que normalmente pasa desapercibido. En hebreo, los verbos anteriores están en plural. Salieron, llegaron, acamparon. Pero cuando el texto dice Israel acampó, el verbo cambia inesperadamente al singular. ¿Por qué? El Espíritu Santo quiere presentar a Israel como una sola unidad. Ya no es una multitud desorganizada, ahora es un pueblo, una nación, un cuerpo, el pueblo del pacto. No se trata simplemente de miles de individuos dispersados por ahí, tratando de caminar unidos.
Se trata del pueblo de Dios que el pueblo que Dios está formando para sí mismo. Y por eso encontramos un precioso paralelo con la iglesia, porque Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno, Pablo vuelve a decir, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Perdón, Pedro dijo eso. Entonces, Dios siempre ha tenido un pueblo, no dos pueblos separados, siempre ha sido uno. Y ese pueblo ha sido redimido a través de las distintas administraciones del pacto de gracia. Lo que Israel representa típicamente, la iglesia lo está disfrutando ahora en Cristo de manera plena. Ahora, este pueblo, esta unidad está delante del monte. Y ese es un detalle sencillo, pero importantísimo, porque esa frase afirma que ahí va a haber una tensión en toda la narrativa. Ellos están delante del monte, aún no suben, todavía no se acercan, todavía no pueden tocarlo, simplemente permanecen frente a él. ¿Por qué? Porque el monte pertenece a Dios. No es un monte cualquiera. Es el monte donde el cielo y la tierra se encontrarán. Es el lugar donde el Rey del universo descenderá. Todavía no saben lo que está por ocurrir, pero el Espíritu Santo sí, y quiere que nosotros sintamos esa expectativa. Y ahora, una vez estando ahí, el mediador asciende. El versículo 3 introduce el gran contraste del capítulo, y Moisés subió hacia Dios, mientras todo Israel permanece abajo. Hay un hombre que sube, y ese hombre es Moisés. Pero recordemos, no sube a Dios porque Él sea perfectamente bueno, moralmente perfecto, o sea mucho más santo que el resto. Fue porque Dios mismo lo designó a Él como mediador. Toda la escena comienza a enseñar una verdad que recorrerá toda la escritura. Los pecadores no pueden acercarse libremente a un Dios santo. Necesitan un mediador. Moisés asciende. Israel está abajo. Moisés va a subir a escuchar la voz de Dios y Israel va a esperar el mensaje de Dios traído por el mediador. Moisés va a recibir la palabra, Israel va a recibir esa palabra por medio de Moisés. Todo eso apunta hacia la realidad infinitamente mayor, porque un día habría otro mediador, un mejor Moisés, uno que subiría simplemente o no subiría simplemente a un monte terrenal, sino que ascendería hasta el mismo cielo. El escritor de Hebreos lo dijo así: tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Cristo es el verdadero y mejor Moisés. Él no solamente transmite el pacto, es el mismo mediador del pacto. Jehová llama entonces a Moisés. Moisés sube, es cierto, pero de Jehová desciende la revelación. Y el texto dice que Jehová lo llamó desde el monte. Y oh, nuevamente, todo esto es glorioso, porque toda religión falsa enseña que el hombre busca a Dios. Toda la Biblia enseña exactamente lo contrario. Siempre es Dios quien quien toma la iniciativa. Moisés subió, pero nada hubiera pasado si Dios no habla. Fue Dios quien habló. Por eso en el Edén, después de la caída, fue Dios quien buscó a Adán. Con Abraham fue Dios quien lo llamó desde Ur. Con Moisés fue Dios quien habló desde la zarza. Ahora vuelve a ser Dios quien llama. La salvación siempre comienza con Dios, la revelación siempre comienza con Dios, el pacto comienza con Dios. No es el hombre buscando reconciliarse con Dios, es Dios descendiendo para reconciliar consigo mismo a un pueblo indigno. Y a eso le llamamos gracia. Todo este escenario nos está preparando nuestros ojos para contemplar una escena infinitamente superior, porque en el Sinaí estamos encontrando un monte, ya encontramos un mediador, un pueblo esperando un Dios que va a hablar desde la nube. Pero en el nuevo pacto encontramos algo infinitamente mejor, porque en Hebreos 12 nos dice que nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía tocar, nos hemos acercado al monte Sión, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. En el Sinaí nadie podía subir, pero en Cristo se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo que el Sinaí mantenía a distancia, Cristo lo abrió mediante su sangre. Y aquí permítame concluir esta primera cena con unas cuantas aplicaciones, porque Dios está dirigiendo entonces la historia con absoluta precisión. Si Él cumplió exactamente la promesa hecha 400 años, también cumplirá cada una de sus promesas para su iglesia. Recordémoslo una vez más, Él no llega tarde, Él no está improvisando y Él no olvida. Pero también pensemos en que Dios no salva a individuos aislados, se salva a un pueblo para sí mismo. Y esto lo aplicamos porque vivimos en una época profundamente individualista. Muchos quieren a Cristo, pero no desean la iglesia.
Sin embargo, Dios llamó a Israel como nación y hoy llama a un pueblo adquirido por su sangre. Amar a Cristo implica amar al pueblo de Cristo. No debemos vivir como personas aisladas. Somos un cuerpo. Cada persona redimida va a querer unirse a una iglesia local y pertenecer a una iglesia local. Pero también aprendamos que nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Israel permaneció al pie del monte. Moisés subió porque Dios lo llamó. Nosotros tampoco podemos acercarnos por nuestras obras. Solo tenemos acceso por medio del único mediador. Pero también aprendamos que la gracia siempre precede a la obediencia. Dios no llevó a Israel a Sinaí para ganar su redención, lo llevó porque ya lo había redimido. Del mismo modo, nosotros no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque hemos sido salvados por gracia. La obediencia cristiana es la respuesta agradecida de un corazón que ya ha sido rescatado por la sangre del Cordero. Hasta este momento, Israel únicamente ha visto el poder de Dios obrando a su favor. Ha experimentado su liberación, su provisión, su protección, pero ahora debe comprender por qué fue redimido. Dios no rescata a un pueblo simplemente para sacarlo de Egipto, lo rescata para hacerlo suyo. Y antes de hablarle de sus responsabilidades, le recordará primero todo lo que él ya ha hecho por pura gracia, porque en el reino de Dios la obediencia nunca es la raíz de la redención, siempre es su fruto. Con esa verdad en mente, escuchemos ahora el anuncio del pacto que Jehová hace a su pueblo. El anuncio del pacto y la respuesta del pueblo. Este es el siguiente encabezado. Versos del 4 al 8. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios comienza recordándoles la gracia. Algo sorprendente inmediatamente, Dios no comienza hablándole de leyes, no comienza hablando de obligaciones, no comienza pronunciando los 10 mandamientos, comienza recordándole la gracia. Por eso Dios es tan hermoso, porque antes de decirles qué deben hacer, les recuerda primero, esto fue lo que yo hice por ustedes. Por eso la religión del hombre siempre dice, haz esto para que Dios haga lo otro. Pero el verdadero evangelio dice lo contrario. Dios hizo, ahora vive agradecido. Y ese orden jamás cambia en toda la escritura. Romanos dedica 11 capítulos completos a explicar la gracia antes de llegar al capítulo 12 y decir, así que presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Igual Efesios dedica 3 capítulos enteros a explicar la salvación antes de decir, os ruego que andéis. La obediencia nunca, la obediencia nunca antecede a la gracia, siempre nace de ella. Por eso Jehová los dice, vosotros visteis. Noten que Dios apela a la memoria. La fe bíblica nunca vive desconectada de la historia. Nuestra fe descansa sobre hechos reales. Las plagas fueron reales, el mar rojo fue real, el ejército egipcio lo vieron desaparecerse, ellos vieron el maná, ellos vieron el agua salir de la roca. Dios está diciendo, no estoy pidiendo que confiéis ciegamente, confíen porque ya habéis visto mi fidelidad. Y él dice, os tomé como alas de águila. Es una de las imágenes más tiernas del Antiguo Testamento, de hecho, porque el águila era conocida por proteger a sus polluelos cuando aprendían a volar. Si alguno caía, el águila descendía bajo de él, lo sostenía, lo levantaba nuevamente. La imagen no pretende enseñar zoología, pretende enseñar teología. Y eso es importante. El punto es que todo el éxodo fue exactamente eso. Israel jamás habría salido de sus propias fuerzas, con sus propias fuerzas. Fue Dios quien lo cargó, fue Dios quien peleó, fue Dios quien abrió el mar. Él fue quien nos alimentó, Él fue quien nos sostuvo. La redención fue enteramente obra divina. Y es por eso que encontramos nuevamente la doctrina de esa gracia soberana. La salvación no comienza en la voluntad autónoma del hombre, comienza en la misericordia de Dios. Y toda esta redención tenía un propósito. Observemos nuevamente la última frase, creo que es la más importante del versículo. Os he traído a mí. No dice os traje a Canaán, no dice os traje a una tierra mejor, dice os traje a mí.
Y aquí está el propósito supremo de la salvación, porque no es simplemente escapar del infierno, o no solamente recibir bendiciones, no es simplemente tener paz. El fin es volver a Dios, llegar a Dios. Como John Piper lo dijo maravillosamente, el Evangelio no sería buenas noticias si pudiéramos disfrutar del cielo sin disfrutar de Dios. El mayor regalo del Evangelio no es el cielo, es Dios mismo. Cristo murió para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. La meta de toda la redención siempre ha sido la comunión con Dios. Por eso tenemos ese llamado a la obediencia, ahora sí, en el verso 5. Ahora aparece una expresión que muchas veces ha sido malentendida. Ahora pues, si diereis oído. Algunos leen esto como si estuviera diciendo Dios, ahora ganaos mi favor. Pero eso no es lo que dice el texto. Israel ya había sido redimido. El pacto ya descansa sobre la promesa hecha a Abraham. Lo que Dios está describiendo aquí son las condiciones del disfrute de las bendiciones del pacto mosaico dentro de la tierra prometida. No les está enseñando cómo salvarse, les está enseñando cómo vivir como pueblo redimido. Hay una enorme diferencia, porque aquí es donde nuestra teología reformada tiene que ser muy cuidadosa. El pacto mosaico nunca anuló el pacto abrahámico. Pablo lo afirma claramente en Galatas 3. La ley vino 400 años o 430 años después, no para reemplazar la promesa, sino para administrar nacionalmente al pueblo del pacto hasta la venida de Cristo. La obediencia determinaría la permanencia de Israel en la tierra, pero jamás fue el fundamento de su justificación delante de Dios. Ellos, al igual que Abraham, eran salvos únicamente por la gracia mediante la fe. Pero sigamos leyendo, porque Dios dice, será mi especial tesoro. La palabra hebrea es segulá, describe un tesoro privado de un rey. Un rey posee todo el reino, pero tiene una colección especialmente preciosa. Eso significa esa palabra. O sea, lo que Dios dice es algo extraordinario. Toda la tierra es mía. O sea, Dios está diciendo, todo el universo ya me pertenece. Sin embargo, entre todas las cosas, todas las naciones, todo lo que hay, Israel ocupará un lugar especial en su propósito redentor. Ahora recordemos, no es que sea mejor, ni el más numeroso, o lo merezca, fue porque Dios así lo quiso. Eso es elección soberana, una elección basada no en méritos, para nada, sino en el puro efecto de su voluntad. Pero no solamente eso, Dios les dice que serán un reino de sacerdotes. Y llegamos probablemente al propósito más elevado del pacto. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Recordemos que el sacerdote tenía tres funciones primordiales: presentar al pueblo delante de Dios, representar a Dios delante del pueblo y cuidar de la adoración. Israel entero debía cumplir esa misión entre las naciones. Debía reflejar el carácter del Dios Santo, proclamar quién era Jehová, mostrar mediante su vida, su testimonio, que solo existe un Dios verdadero. Lamentablemente fracasó en iluminar las naciones, terminó pareciéndose a ellas. Precisamente por eso aparece Cristo. Por eso Israel es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo, porque Jesucristo viene a ser el verdadero Israel. Él es el siervo fiel, el hijo obediente, y el único que cumplió perfectamente esa vocación. Y ahora, unidos a Él, Pedro toma estas mismas palabras y las aplica directamente a la iglesia. En 1 Pedro 2:9, él dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es importante. La iglesia no está reemplazando a Israel. Lo que está haciendo Pedro es diciendo, la iglesia participa en Cristo del cumplimiento de aquello hacia lo cual Israel apuntaba. Todo converge en el verdadero Israel de Dios, Jesucristo, y por la iglesia estar unido a Cristo, nosotros entonces somos también el verdadero Israel, el Israel espiritual. Veamos del verso 7 al 8 cómo el pueblo entonces responde. Porque Moisés reúne a los ancianos, transmite fielmente las palabras de Dios, y el pueblo responde unánimemente, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. A primera vista parece una respuesta admirable, y realmente lo es. Es sincera, reverente, entusiasta, sin ningún lugar a duda, pero ya sabemos algo, ellos no lo van a cumplir. Ahora, no es porque la ley sea mala, sino porque el corazón humano sigue siendo pecador. Y Éxodo todavía no ha terminado y pronto vamos a ver un becerro de oro, escucharemos sus murmuraciones otra vez, su incredulidad en cada barnea. El problema nunca fue la ley, ni Dios.
sino como alguien dijo, el corazón del problema es el corazón. Por eso el texto comienza a preparar silenciosamente el Evangelio, porque si un pueblo redimido por tantos milagros no pudo obedecer, ¿quién entonces podría? La respuesta llegará siglos después, porque Dios mismo en la persona de su Hijo, Él es la respuesta. Cristo obedecería donde Israel fracasó, guardará perfectamente el pacto, Él será el verdadero Israel. Cristo obtendría la bendición que luego compartiría con todos los que creen en Él. Pero apliquemos esto de nuevo a nuestras vidas. Nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. La memoria de la gracia alimenta la obediencia. El cristiano que olvida el Evangelio termina viviendo por mérito y no por gratitud. El mayor regalo de la salvación no es el cielo, es Dios mismo. Si anhelamos únicamente las bendiciones de Dios y no a Dios, todavía no hemos entendido el propósito de la redención. Y nuestra identidad precede a nuestro deber. Dios llamó a Israel su tesoro antes de darle los mandamientos. En Cristo nosotros somos amados, adoptados, aceptados antes de ser llamados a una vida de santidad. La iglesia existe para reflejar la gloria de Dios ante el mundo. Somos un reino de sacerdotes. Cada creyente está llamado a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. No vivimos para nosotros mismos, sino como testigos del reino. Las mejores resoluciones humanas no pueden cambiar el corazón. Israel lo dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Su intención pudo haber sido sincera, pero la sinceridad no vence la corrupción del corazón. Necesitamos algo más que buenas intenciones, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos el Espíritu Santo, escribiendo la ley en nuestro interior, como prometió el nuevo pacto en Jeremías 31, Ezequiel 36. Hasta aquí hemos escuchado las palabras del pacto y la respuesta del pacto. Sin embargo, antes de que Jehová descienda, ocurre algo que podría sorprendernos. Aún siendo un pueblo redimido y llamado su especial tesoro, Israel no puede presentarse delante de Dios de cualquier manera. La gracia nunca elimina la santidad de Dios, por el contrario, la hace aún más admirable. El mismo Dios que los tomó sobre alas de águila, ahora les enseñará que acercarse a Él requiere preparación, consagración y un mediador. Antes de que el Señor descienda sobre el monte, el pueblo debe aprender una lección que sigue siendo vigente para la iglesia de Cristo. El Dios del pacto es también el Dios infinitamente santo. Y esto será de lo que se trata la cena siguiente, los preparativos para recibir al Dios del pacto. Éxodo 19, 9 al 15 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las parábolas del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, voy al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis los límites. Cualquiera que tocase el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y Jehová dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hasta este momento hemos visto el escenario y hemos escuchado el anuncio del pacto. Israel respondió con entusiasmo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero inmediatamente Dios responde mostrando una verdad que el hombre suele olvidar. Las buenas intenciones no bastan para acercarse a un Dios santo. La cercanía con Dios nunca depende del entusiasmo humano, sino de la santidad de Dios. Por eso, antes de pronunciar una sola palabra del pacto, Jehová prepara al pueblo para comprender quién es Él. Dios va a fortalecer la autoridad de su mediador, de versos del 9 al 10. Y aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Dios anuncia que descenderá en una nube espesa. La nube no es un simple fenómeno meteorológico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la nube representa la presencia gloriosa de Dios. La nube cubrió el tabernáculo, el templo, apareció en la transfiguración de Jesús y Cristo mismo ascendió en una nube. Él volverá sobre las nubes. Es un símbolo visible de la presencia invisible de Dios, de su gloriosa majestad. Pero ahora observemos este propósito, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Hasta ahora Israel había visto milagros. Ahora
escuchará a Dios hablando directamente con Moisés. Dios mismo autentica públicamente a su mediador. Moisés no era un líder elegido por votación, no era un caudillo carismático, era un hombre llamado y enviado y respaldado por Dios. Su autoridad descansaba únicamente en la revelación divina. Y es que apliquemos esto nuevamente a nosotros. La iglesia tampoco inventa sus propios mediadores. No seguimos hombres por su carisma. Seguimos la palabra inspirada que Dios confirmó mediante sus profetas y apóstoles. Hoy la autoridad no reside en nuevas revelaciones, reside en las escrituras. Y por encima de Moisés está Cristo. Hebreos 3 dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero Cristo es fiel como hijo sobre la casa. Sigamos con el texto. Veamos la santificación, cómo precede al encuentro con Dios. Versos del 10 al 11. Entonces Jehová ordenó algo inesperado. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. La palabra hebrea kadash significa separar, consagrar, dedicar exclusivamente para Dios. Israel ya era el pueblo redimido, recordémoslo. Sin embargo, necesitaba ser santificado. Esto demuestra que la redención y la santificación no son lo mismo. Dios primero rescata, luego Él prepara. O sea, primero salva y luego va transformando. Ahora, note también el tiempo, hoy y mañana. O sea, esa preparación no sería algo apresurado y a la carrera. Ellos tendrían tiempo suficiente para reflexionar, orar, examinarse, prepararse. Dios está enseñando que acercarse a Él jamás debe hacerse con ligereza. Lo que le dice es, laven sus vestidos. Ahora, ¿acaso la ropa limpia producía santidad? Claro que no. La limpieza exterior simbolizaba una realidad interior. Era una ilustración pedagógica. Dios les estaba enseñando visualmente que la impureza moral impide la comunión con Él. Más adelante los profetas explicarían con mayor claridad eso. Por ejemplo, Isaías va a decir, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y David va a orar en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Finalmente, el Nuevo Testamento revelará que solo la sangre de Cristo puede lavar verdaderamente los pecados, porque, por ejemplo, Apocalipsis dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Volvamos a aplicar esto en nuestras vidas. Antes de acercarnos a Dios debemos examinarnos, no porque nuestras obras nos hagan aceptables, sino porque la comunión con Dios requiere arrepentimiento continuo. Cada culto debería comenzar con un corazón preparado, no solamente con puntualidad, no solamente con una Biblia en la mano, sino con confesión de pecados, con humildad, con reverencia, porque Dios desciende. El verso 11 dice, porque al tercer día descenderá Jehová. Toda la Biblia gira alrededor de un Dios que desciende. Descendió en el huerto, desciende luego en Babel, desciende en el Sinaí, desciende sobre el tabernáculo, desciende sobre el templo y finalmente el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio no consiste en hombres que suben hasta Dios, consiste en Dios descendiendo hacia el hombre. Aquí todavía desciende entre fuego. Más adelante descenderá envuelto en carne humana y al final descenderá nuevamente para juzgar al mundo. Y es que la santidad va a establecer límites, versos 12 y 13. Ahora aparece un mandato sorprendente. Señala límites alrededor del monte. ¿Por qué poner cercas? ¿Por qué poner límites? Porque el problema no estaba en el monte, el problema estaba en el hombre. El monte no era peligroso, la santidad de Dios sí. Nadie debía tocar el monte, ni siquiera accidentalmente. El castigo sería inmediato, la muerte. ¿Por qué tanta severidad? Porque Dios está enseñando una doctrina que el hombre moderno ha olvidado. Dios es perfectamente santo. El pecado jamás puede entrar despreocupadamente en su presencia. Nadab y Abiud aprenderán esta lección. Usa lo aprenderá. Ananías y Zafira también. Hebreo resume todo diciendo, nuestro Dios es fuego consumidor. Y es que vivimos en una generación que habla de Dios como si fuera un compañero de conversación, al punto que algunos llaman a Dios tatica Dios, papito, Diosito. Muchos han perdido el sentido de reverencia, confunden intimidad con irreverencia, confunden confianza con familiaridad excesiva, pero la escritura nunca elimina el temor santo. El mismo Dios que nos llama hijos sigue siendo el Rey del universo. La gracia no disminuye su santidad, la hace aún más poderosa. Y es que hasta tenían que abstenerse temporalmente. Moisés les ordena, no lleguéis a mujer, no porque el matrimonio sea impuro. La Biblia jamás enseña eso. El propósito era dedicar completamente aquellos días al encuentro con Dios en una consagración excepcional, en oración.
Toda la atención del pueblo debía dirigirse hacia Dios, no debía nada distraerlos. Hay momentos en la vida, hermanos, que el creyente donde ciertas actividades legítimas puede ir y estar, bueno, debe cambiarlas por una búsqueda mayor de Dios. Jesús mismo se apartaba para orar. Pablo habla de periodos de común acuerdo dedicados a la oración entre cónyuges. El principio sigue vigente. Nada debe ocupar el lugar que pertenece únicamente al Señor. Y todo este escenario prepara la llegada para un mejor mediador. Israel no podía tocar el monte. Nosotros tampoco podríamos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Había límites, distancia, temor y el fin, muerte. Pero Cristo vino precisamente para quitar esas cosas que nos separaban de Dios. Él no solamente subió al monte, Él entró al lugar altísimo celestial, abrió el camino nuevo y vino mediante su sangre, lo que el Sinaí prohibía. Cristo en el Calvario lo hizo posible. Por eso Hebreos 10 dice, acerquémonos con corazón sincero y Hebreos 4 añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No porque Dios haya dejado de ser santo, sino porque Cristo satisfizo perfectamente esa santidad. De verdad, permítame dejar 5 extraordinarias aplicaciones. Nunca tomemos a Dios a la ligera. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo que descendió sobre el Sinaí. Su amor jamás disminuye su santidad. Siempre preparémonos para encontrarnos con Dios. Cada culto, cada oración, especialmente cada celebración de la Cena del Señor, merece un corazón examinado y arrepentido. Y nuestra limpieza está únicamente en la sangre de Cristo. Los vestidos limpios del Sinaí eran apenas una sombra. Solo la sangre del Cordero puede limpiar la conciencia del pecador. Y agradezcamos el privilegio que tenemos bajo el nuevo pacto. Israel permanecía al pie del monte con temor. Nosotros, por medio de Cristo, podemos acercarnos al trono de la gracia con plena confianza final. Y finalmente vivamos vidas consagradas. Dios sigue llamando a su pueblo a apartarse para Él. La santidad no es un requisito para ganar la salvación. Más bien es la respuesta natural de quienes ya fueron redimidos. Después de 3 días de preparación, el momento finalmente ha llegado. El pueblo ha lavado sus vestidos, el monte ha sido cercado y el mediador está listo. Todo está dispuesto para el acontecimiento más solemne de Israel, que Israel había presenciado desde la salida de Egipto. Ahora el Dios del pacto descenderá en majestad. El monte temblará, las trompetas resonarán y el cielo tocará la tierra. Lo que veremos a continuación no es simplemente una manifestación de poder, es la revelación de la gloria de Dios, del Dios Santo que viene a establecer su pacto con su pueblo. Veamos el siguiente encabezado, la entrada majestuosa del Dios del pacto. Hasta ahora, Israel ha esperado 3 días de preparación, tiene 3 días de expectativa, 3 días examinándose, pero finalmente llega un momento fulminante, extraordinario. Llega ese momento, no será Moisés quien hable primero, no será Aarón tampoco, no será el pueblo, será Dios quien tomará la iniciativa, porque en toda la historia de la redención, siempre es Dios quien viene al encuentro del hombre. El Dios Santo irrumpe en esta historia en el verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, el tercer día no es un detalle cronológico sin importancia. Es el día señalado por Dios. Toda la escritura utiliza repetidamente el tercer día como el día de la intervención divina. Jonás sale del pez en el tercer día. Cristo resucita el tercer día. Y aquí también el tercer día marca una nueva etapa en la historia del pacto. Dios cumple exactamente lo que prometió. Nuestro Dios nunca llega tarde, nunca adelanta sus planes. Su calendario siempre es perfecto. Cuando Él desciende, hubo truenos y relámpagos. El hebreo acumula imágenes de terror. No era simplemente una tormenta, era teofanía, una manifestación visible de la presencia divina. Los truenos proclamaban su voz, los relámpagos su gloria, la nube espesa oculta su majestad, la trompeta anuncia la llegada del gran rey. Cada elemento comunica una verdad. Dios es perfectamente santo, absolutamente todopoderoso y absolutamente soberano. Y todo el pueblo tembló. Aquí aparece por primera vez la reacción correcta. Hasta ahora Israel había cantado, había murmurado, había celebrado, ahora tiembla. La presencia de Dios produce aquello que hoy hemos perdido en muchas iglesias. Temor reverente, temor servil, porque hoy no hay eso, no hay un miedo irracional. No es eso, no es miedo irracional, es un temor reverente. Hay una conciencia profunda de estar
delante del Dios perfectamente santo. Es lo que tiene que haber hoy en las iglesias cristianas. Como dijo Juan Calvino, donde la majestad de Dios se manifiesta correctamente, el hombre inevitablemente aprende su pequeñez. Ahora Moisés se va a preparar para conducir al pueblo para el encuentro con Dios. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¡Qué escena más extraordinaria! Moisés actúa como mediador. El pueblo jamás habría salido por iniciativa propia. Es Moisés quien lo conduce. Y es que todo esto va preparando tipológicamente el ministerio de Cristo. Cristo también conduce a su pueblo hacia el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie entra al lugar santísimo sin el mediador, Jesucristo. Nadie puede permanecer delante de Dios sin alguien que interceda. Ellos avanzan y se detienen al pie del monte. Qué contraste. No suben, ellos no van a entrar, no van a avanzar, se quedan abajo. El Sinaí permite contemplar a Dios, pero no acercarse. Eso es importantísimo. Todavía existe una enorme distancia entre Dios Santo y un pueblo pecador. Y ahora vemos en el verso 18 cómo Jehová desciende en fuego. Ahora el narrador dirige toda nuestra atención al monte. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué humo? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El fuego representa constantemente en la escritura dos grandes realidades: la santidad y purificadora de Dios y el juicio consumidor de Dios. No existe neutralidad delante del fuego divino. Purifica al creyente y consume al rebelde. Todo el monte se estremecía en gran manera. No solamente temblaba el pueblo, la creación temblaba, las piedras, las montañas. Toda la creación reconoce la presencia de su Creador. Como dice el Salmo 114, los montes saltaron como carneros. Toda la naturaleza obedece, solamente el corazón humano permanece rebelde. Qué ironía, ¿verdad? Las piedras temblaban, pero el pecador endurece su corazón. Y en el verso 19 vemos cómo la trompeta aumenta continuamente. Y ese detalle es precioso. No disminuye, va creciendo. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más aterradora ese sonido de trompeta. Como si el cielo estuviera anunciando la llegada del Rey Supremo. Entonces ocurre algo impresionante. Moisés habla y Dios le responde con voz tronante. Hermanos, no estamos leyendo aquí poesía, estamos contemplando el momento en que el Creador conversa con su mediador delante de toda la nación. ¡Qué privilegio! El pueblo escucha que Dios realmente habla. La revelación no nace del hombre, proviene de Dios. Jehová desciende sobre esa cumbre, verso 20, y todo culmina con esta frase: descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Todo el capítulo apuntaba hacia este instante. Dios desciende. No es el hombre quien asciende. Esta es la dirección del Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre es Dios quien toma la iniciativa. Descendió al huerto, descendió sobre Abraham, descendió sobre la zarza, sobre Sinaí, el tabernáculo, y finalmente el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo descenso divino del Antiguo Testamento apunta al descenso supremo de Jesucristo. Hebreos 12, 24, 20 al 24 interpreta esta escena mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros podría hacerlo. El autor dice que nosotros no nos hemos acercado al monte que podría tocarse. No hemos venido al Sinaí. No hemos venido al monte Sión. No hemos venido al fuego consumidor del pacto mosaico. Hemos venido a Cristo, el mediador del nuevo pacto. Vaya contrastes, porque el Sinaí nos está hablando de fuego, oscuridad, tempestad, trompetas, temor, distancia. En Sión encontramos gracia, perdón, acceso, comunión, sangre que habla mejor que la de en Cristo como mejor mediador del nuevo pacto. Ahora, Hebreos no elimina el temor. Después de hablar del nuevo pacto, concluye diciendo: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, el Dios del Sinaí sigue siendo el Dios del Sinaí y es el mismo Dios de la iglesia. Su santidad no cambió, lo que cambió fue nuestro acceso. Antes había un monte, ahora tenemos un mediador. Concluyamos este encabezado con algunas exhortaciones. Recuperemos el temor reverente a Dios. Una iglesia que pierde el asombro por la santidad de Dios terminará adorándose a sí misma. Valoremos el privilegio que tenemos en Cristo. Israel permanecía al pie del monte. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia porque el mediador abrió el camino con su sangre. No juguemos con el pecado. El pecado que descendió sobre el Sinaí sigue revelando que Dios continúa siendo infinitamente santo. Recordemos que el Evangelio no disminuye la gloria de Dios, la revela plenamente. El mismo Dios que hizo temblar el monte, hizo temblar la tierra cuando su Hijo murió en la cruz. Y un día volverá a hacer temblar los cielos y la tierra cuando Cristo regrese en su gloria.
adoremos con reverencia y con gozo. La confianza cristiana nunca debe convertirse en irreverencia. Entramos confiadamente porque tenemos un Salvador perfecto, no porque Dios haya dejado de ser santo. Después de contemplar la gloria de Dios descendiendo sobre el monte, uno esperaría que ahora el pueblo pudiera acercarse finalmente a su Señor. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más claramente se manifiesta la santidad de Dios, más evidente es la distancia entre Dios y el pecado y el pecador. El Señor vuelve a llamar a Moisés para recordar que su santidad no admite aproximaciones humanas. La gloria que acaba de descender no elimina los límites, los reafirma, y así llegamos al último movimiento de este capítulo. Las restricciones dadas por el Dios del pacto, donde aprenderemos que nadie puede acercarse a Dios según sus propios términos, sino únicamente de la manera que Él mismo ha establecido. Las restricciones dadas por el Dios del pacto, Éxodo 19, 20b al 25. Dice, y Moisés hablaba a Dios, respondía con una voz tonante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová les dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Después del estruendo, después del fuego, del humo, del sonido ensordecedor de la trompeta, esperaríamos que Dios comenzara inmediatamente a entregar los 10 mandamientos, pero ocurre algo inesperado. Dios llama nuevamente a Moisés, no para recordar, no para comenzar la ley, sino para recordar sus límites. Porque antes de hablar de obediencia, Dios quiere que Israel jamás olvide una verdad fundamental. Él sigue siendo infinitamente santo. Este siguiente encabezado se titula Dios reafirma la distancia entre el pecador y él. Perdón, las restricciones dadas por el Dios del pacto. Pero veamos cómo Dios reafirma la distancia entre él y el pecador. Jehová llamó a Moisés de la cumbre del monte. Qué privilegio nuevamente. Entre millones de personas, solo un hombre recibe el llamado para subir. Nuevamente, no porque Moisés fuera moralmente superior, fuera mejor moralmente, sino porque Dios soberanamente lo escogió. Una vez más vemos que el acceso a Dios siempre comienza con un llamado divino, nunca con una iniciativa humana. Inmediatamente Dios le ordena algo sorprendente, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Uno podría preguntar, ¿no habían colocado ya las cercas? Sí. Entonces, ¿por qué repetir la advertencia? Bueno, porque Dios conoce el corazón humano. La curiosidad pecaminosa siempre quiere ir más allá de donde Dios permite. Desde el Edén el hombre desea cruzar los límites establecidos por Dios. Eso sigue ocurriendo hoy en día. El pecado siempre consiste en querer ocupar un lugar que solamente pertenece a Dios. La curiosidad religiosa puede ser mortal, porque el texto añade una frase estremecedora para ver a Jehová. No querían adorar, querían mirar, no buscar obedecer, buscar satisfacer su curiosidad. La religión carnal siempre quiere espectáculos, quiere experiencias, quiere emociones, quiere ver. Pero Dios enseña que nadie puede aproximarse a su gloria en sus propios términos. El conocimiento verdadero nunca nace de la curiosidad, nace de la revelación. No conocemos a Dios porque nosotros lo descubrimos. Lo conocemos porque Él decide revelarse. ¿Cuántas personas buscan hoy experiencias espirituales extraordinarias? Persiguen visiones, sueños, revelaciones, profecías, milagros, sensaciones, pero descuidan el único lugar donde Dios prometió hablar con autoridad, las sagradas escrituras. El deseo de experiencias sin obediencia continúa siendo una forma sofisticada de idolatría. Ni siquiera los sacerdotes pueden acercarse sin santificación. Verso 22. Qué interesante. También los sacerdotes. Todavía el sacerdocio levítico no había sido instituido. Probablemente se refiere a los primogénitos que ejercían funciones sacerdotales antes del establecimiento formal del sacerdocio aarónico. Lo importante no es quiénes eran, lo importante es el principio. Ni siquiera quienes ministran delante de Dios están exentos de la santidad. Ellos también deben santificarse. ¿Qué lección eso para los ministros? Jamás sustituyamos la santidad.
La posición jamás reemplaza el carácter. Servir en la obra de Dios nunca autoriza una vida descuidada. Al contrario, mientras mayor privilegio, mayor responsabilidad, como Santiago lo dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Esto nos habla directamente a quienes enseñamos la palabra. Predicar correctamente no sustituye una vida piadosa. Conocer doctrina no reemplaza la comunión con Dios. El púlpito jamás puede convertirse en refugio para la hipocresía. Antes de alimentar el rebaño, debemos vivir delante del Pastor Supremo. Moisés recuerda la cerca, pero Dios conoce mejor al hombre. Moisés responde, el pueblo no podrá subir. En otras palabras, Señor, ya obedecimos, ya colocamos los límites, pero Dios insiste nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe algo que Moisés todavía no alcanza a percibir plenamente. Las cercas físicas jamás detienen un corazón rebelde. La ley puede limitar externamente, pero solamente la gracia transforma internamente. Con anticipación tan hermosa, qué anticipación tan hermosa de Jeremías 31. El problema nunca fue la ley, el problema fue el corazón. Por eso el nuevo pacto promete escribir la ley dentro del corazón. Veamos que solamente el mediador sigue logrando subir, nadie más. Establece una diferencia definitiva. Subirás tú y Aarón contigo. El pueblo permanece abajo. Los ancianos permanecen abajo. Los sacerdotes también. Solo el mediador puede subir. Esto es un retrato hermosísimo de Cristo en todo el Pentateuco. Moisés asciende donde nadie más puede hacerlo, representando al pueblo delante de Dios. Él recibe la palabra, luego desciende para comunicarla. Todo ello apunta al verdadero mediador, Jesucristo. Él descendió del cielo, vivió entre nosotros, subió nuevamente al Padre, entró al verdadero lugar santísimo celestial y ahora intercede continuamente por nosotros. Moisés podía subir solo. Cristo no solamente subió, después abrió el camino para que nosotros también podamos entrar, como dice Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué diferencia entre el Sinaí y el Evangelio? En el Sinaí el mensaje era no suban, en el Evangelio el mensaje es acerquémonos. No porque Dios haya cambiado, sino porque Cristo satisfizo completamente su justicia. Hermanos, es que Cristo es el verdadero monte Sinaí. Observemos esto en contrastes. En Sinaí había límites, pero en Cristo hay acceso. En Sinaí había temor, en Cristo hay confianza filial. En Sinaí había fuego consumidor, Cristo recibió el fuego sobre sí mismo. En Sinaí el pueblo permanecía lejos, en Cristo somos hechos cercanos por su sangre. En el Sinaí solo un mediador podía subir, en Cristo todo creyente entra espiritualmente a la presencia del Padre por medio del único mediador entre Dios y los hombres. Permítame concluir con estas aplicaciones finales. Nunca confundamos familiaridad con irreverencia. Somos hijos de Dios, pero seguimos adorando al Rey del Universo. No intentemos acercarnos a Dios según nuestros propios métodos. La verdadera adoración siempre sigue el camino establecido por Dios. De allí la importancia del principio regulador de la adoración que confesamos como iglesias reformadas. Los privilegios espirituales aumentan nuestra responsabilidad. Quien enseña, quien predica, quien sirve, quien dirige, debe procurar vivir vidas santas delante de Dios. Agradezcamos cada día al único mediador. Sin Cristo continuaríamos al pie del monte, incapaces de acercarnos a Dios. Vivamos con referencia y confianza al mismo tiempo. Reverencia porque Dios sigue siendo santo, confianza porque Cristo sigue siendo suficiente. Hermanos, cuando comenzamos este capítulo vimos a un pueblo recién redimido llegando al Sinaí. Ahora terminamos contemplando a este mismo pueblo detenido al pie del monte. Dios descendió, su gloria llenó el lugar, el pacto fue anunciado, el monte tembló, el fuego descendió, pero al final del capítulo el problema sigue siendo el mismo. El hombre pecador todavía no puede acercarse libremente al Dios Santo. Ese es precisamente el propósito del Sinaí. No fue dado para enseñarnos que podemos alcanzar a Dios mediante nuestra obediencia. Fue dado para convencernos de que necesitamos un mediador. Y ese mediador ya vino. El autor de Hebreos nos dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la asamblea de los redimidos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12, 22 al 24. Por eso al acercarnos ahora a la cena del Señor, no venimos con ligereza ni con autosuficiencia, venimos con el mismo temor reverente que inspiraba el Sinaí, pero también con la confianza que solo puede dar el Calvario. El Dios que descendió en fuego sobre el monte es el mismo que entregó a su Hijo para recibir en él el juicio que nosotros merecíamos. En el Sinaí se trazó una línea para que nadie pudiera cruzar. En la cruz, Cristo cruzó esa distancia por nosotros.
Él ascendió donde nosotros no podíamos subir y descendió para llevarnos consigo al Padre. Así que hermanos, examinemos nuestros corazones, adoremos con reverencia, participemos de la mesa con gratitud y recordemos que si hoy podemos acercarnos al Dios perfectamente santo, es por nuestros méritos. No es por nuestros méritos, sino por el Cordero inmolado, porque Él abrió la puerta y siempre a un camino nuevo y vivo hacia su presencia. A Él sea toda la gloria.